Imagine estar en unas montañas hermosas, de las mejores de esta tierra. Sus ojos contemplan la belleza de esos paisajes y las vistas panorámicas de la creación de nuestro poderoso Dios, que dejan a cualquiera en total asombro. Imagine estar en un valle profundo y sin darse cuenta, por estar tan extasiado por toda la belleza allí, queda en total oscuridad. Qué tremenda desesperación. Qué situación. ¿A dónde debemos ir? De repente un rayo de luz atraviesa la oscuridad y revela un sendero que antes no podía ver. De eso se trata Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo cumple su propósito en mostrar el cambio, o mejor dicho, mostrar el camino hacia la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Este pasaje muestra las obras del Espíritu Santo en las personas que Él ha llamado. La semana pasada vimos cómo Dios cumple sus promesas y hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo cumple su propósito. Evidentemente estaremos hablando acerca de algunas de las obras o del ministerio del Espíritu Santo. De esto se trata este capítulo 2, tomando como referencia los versículos 12, donde les pedí que abrieran su Biblia, hasta el versículo 40. En esta ocasión vamos a ver 3 encabezados principales, refiriéndonos a cómo el Espíritu Santo cumple su propósito. En primer lugar, el Espíritu Santo obra iluminando, una obra que se conoce como la obra de la iluminación, nos ayuda a entender las Escrituras. En segundo lugar, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, y eso lo dice el versículo 22 al 36. Y en tercer lugar, el Espíritu convence de pecado, versículos 37 al 40. Permítame ir punto a punto. Punto número 1. La obra del Espíritu Santo en este texto se evidencia en la iluminación, versículos 12 hasta el 21. Quisiera que hagamos una pregunta a este texto. ¿Cuál es el estado emocional de la multitud? ¿Cómo está la multitud? Bueno, los versículos 6, 7 y 12 nos dan la respuesta. Fíjese nuevamente conmigo, Hechos 2, versículo 6. Al ocurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Versículo número 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Las emociones aquí expresadas en términos como desconcertados, que según la Real Academia de la Lengua significa una persona que está turbada, confundida o sorprendida. La otra emoción que aparece aquí está relacionada, es asombrados. Tiene que ver con estar atónitos, estupefacto, cuando usted se queda como una estatua fija. Pasmado, aturdido, confundido, maravillados, que quiere decir percibir con asombro o gran admiración, experimentar de manera intensa algo que nos impresiona y que nos parece extraordinario o sobresaliente. La palabra perplejos quiere decir dudoso, incierto, confuso, desconcertado, estupefacto, atónito, asombrado. Fíjense cómo esas palabras están todas relacionadas. Esa es la emoción que se vivió en ese momento, producto del sonido como de un viento recio y de observar esas lenguas repartidas como de fuego en los 120 creyentes que estaban en ese lugar. Algo extraordinario, fuera de lo común, sobrenatural, se podría decir,
ha acontecido? Y la respuesta es asombro, es maravilla. La palabra maravilla la usamos para cualquier cosa, pero una maravilla es algo que no puede ser explicado con palabras. La maravilla, la perplejidad y la confusión se apodera de la multitud. La pregunta que surge de ellos es: ¿qué es esto? No podemos negar que hemos escuchado algo extraordinario, que hemos visto algo sorprendente, pero ¿hacia dónde conduce esto? Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13 nos da la respuesta. Fíjese el versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Oiga bien, dice Don Carson, siempre habrá algunos, incluso si alguien resucita de los muertos, que no creerán. Es increíble la manera en cómo el corazón humano, caído en el pecado, le engaña a uno para que no crea, aún teniendo claras evidencias. Nuestro corazón nos lleva a respuestas no solo irracionales, sino también ridículas. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo aquí? Hemos dicho que el Espíritu ilumina, nos ayuda a entender, nos da entendimiento de lo que enseñan las Escrituras. Nos ayuda para que podamos comprender lo que uno lee en la Biblia. Observe lo que dice el verso 14 ahora y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Pedro llama la atención a lo que va a decir: porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. El apóstol Pedro, en su respuesta a ¿qué es esto?, producto del asombro de la multitud, responde con dos argumentos: un argumento lógico, cultural, y un argumento bíblico. El primero es: óigame, son las 9 de la mañana. O sea, ¿cómo ustedes piensan que están borrachos? Y miren, es importante entender cada texto en el contexto en el que fue escrito, lo cual nos lleva a pensar: ¿por qué Pedro dice que a las 9 de la mañana es imposible que estén borrachos? Bueno, porque para un judío, en la cultura judía, no se comía ni bebía nada hasta pasadas las 9 de la mañana, y sobre todo en una festividad como esta del día de Pentecostés. De que ellos no gustaban nada hasta después de las 9, porque las 9 era hora de oración, igual que las 3 de la tarde. Entonces, antes de ellos ponerse a comer, mostraban su dependencia en Dios orando. Así que el argumento de Pedro, culturalmente, es correcto. Ustedes no pueden asumir que están borrachos porque nadie se ha bebido una sola gota de agua siquiera. Claro que el argumento aplicado a la República Dominicana no quedaría bien, porque hay gente que ya desde que amanece están chupando, a que ya se han dado unos buenos tragos o unos cuantos tragos. Entonces el argumento aquí no funciona, pero entendiendo en el contexto de la época cultural, sabemos que Pedro tiene razón con lo que está diciendo. Y el siguiente argumento del apóstol Pedro es el que tiene que ver con la correcta interpretación de las Escrituras. Pedro ahora es el instrumento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está trayendo iluminación e entendimiento a la multitud, pero lo hace a través del apóstol Pedro. Recuerden, la semana pasada vimos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, todos. Pero ellos no estaban predicando el Evangelio, estaban alabando al Señor, estaban proclamando las maravillas de Dios. Y estas proclamaciones no conducían a nadie a la salvación. Fíjense que había confusión en el pueblo. Ahora el Espíritu Santo utiliza esa señal que ya ha producido en ellos el asombro, la confusión, para traer convicción por medio de la iluminación que él mismo produce, utilizando al apóstol Pedro
que se pone en pie y no habla en lengua. Pedro habla me refiero no a una lengua extraña, sino comenzó a hablar en el idioma común de ellos. ¿Cuál era el idioma común entre todos, aunque hablaban diferentes dialectos? El griego. Todos los que estaban ahí manejaban el idioma griego. Así que el apóstol Pedro es el instrumento del Espíritu Santo para sacar a la gente de la confusión, llevarlos a la convicción y luego llevarlos a la conversión. Ya no es el mismo Pedro que le vimos lleno de miedo negar al Señor Jesús en 3 ocasiones, inclusive con maldición. Ahora se ha transformado por la operación de este Espíritu Santo en un valiente portavoz del mensaje de Dios. Pedro les declara por medio de las Escrituras qué es lo que estaba pasando. Y él va entonces al Antiguo Testamento, al profeta Joel. Esta es una interpretación que el apóstol Pedro hace de la profecía de Joel. Y quiero que ustedes conmigo vayan a Joel capítulo 2, versículo 28. Y yo sé que a algunos yo se la estoy poniendo en China, buscar Joel, ¿y dónde está eso en la Biblia? Yo sé que muchos van a ir al índice, a la primera página, a ver dónde se encuentra. Pero yo le voy a dar una orejita. Joel está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Usted seguro lo encuentra ahí. Joel capítulo 2 y versículo 28. Miren cómo el Espíritu Santo ahora trae iluminación de un pasaje que no era muy entendido para los judíos. No era muy comprensible. Dice Joel, que es lo mismo que Hechos 2, versículos 17 al 21 dice. Pero voy a ir directamente a Joel. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Note que esto no es una obra producida por el hombre, no es una obra que los apóstoles del Señor lograron, sino una obra directa de Dios, una intervención divina. Dice, yo derramaré mi espíritu. Pero les dice que eso que ellos oyen y eso que ellos ven es el cumplimiento de esta profecía. Ya estaba predicho. Ahora acompáñenme a Números capítulo 11 también, versículo 14. A propósito de Números, ahí estamos leyendo nuestra lectura de la Biblia en 2 años. Estamos en Números capítulo 31, pero vamos al versículo 11 que leímos la semana pasada. Números capítulo 11 y el versículo 14. Le hago un poquito de recuento para que se contextualicen. El pueblo se está quejando del maná. Ellos quieren comer carne. Se acordaban del pescado en Egipto, de los ajos, de los pepinos, de los puerros, de la cebolla. Y le dicen a Moisés, nuestra alma tiene fastidio de este maná. Ahora, uno habla del pueblo de Israel y cómo ellos eran ingratos, ¿verdad? Pero acuérdense, ellos eran los que estaban en esa situación y comían maná en la mañana, maná al mediodía y maná en la noche. El pasaje dice que ellos utilizaban varias maneras para prepararlo. Así que se hacían su arepita de maná, su mangú de maná, bueno, un viaje de cosas. Tal vez tenían helado y postres de maná. Porque se llama maná, dice alguien, porque no había maná. Entonces, ellos se quejan por esto, pero también no deje de ver la generosa mano provisora de Dios en darles en el desierto comida. Y no por un día ni dos, sino por 40 años. Y ahora
el Señor escucha del mismo Moisés: mira, Señor, este pueblo ya hasta a mí me está cansando, ¿sabes? Mira el versículo número 14. Después de decirle: Señor, yo parí este pueblo para que tenga esta carga. Y después dice: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Verso 15 de Números 11. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia en tus ojos. O sea, si yo te caí bien, mátame mejor. Y no me permitas ver mi desventura. Entonces, verso 16, el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, es decir, al tabernáculo, y permanezcan allí contigo. Verso 17. Entonces descenderé y hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, ese Espíritu Santo que está sobre ti. No venía sobre todo el mundo el Espíritu Santo en el antiguo pacto. Moisés tenía esta bendición y Dios le dice: voy a poner ese Espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Hago un salto hasta el verso 24. Observe ahora, verso 24. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él, es decir, sobre Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no lo volvieron a hacer más, simplemente como una evidencia de que el espíritu estaba sobre ellos. Verso 26, pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos, pero no habían salido a la entrada. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, rápidamente, Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, dijo: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celo por causa mía? Ojalá todo el pueblo fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Yo quiero que ustedes vean la conexión que tienen estos dos pasajes con nuestro pasaje de Hechos 2. El primero es obvio porque es textualmente lo que dice Joel, pero lo que aparece en Números capítulo 11 como un deseo, como una petición del corazón del mismo Moisés: ojalá el pueblo entero profetizara. ¿Tú crees que yo me voy a poner celoso, Josué, porque hay gente que está profetizando? Ojalá todo el mundo fuera profeta de Dios, es decir, que todos pudieran tener la palabra de Dios en su boca y la hablaran con los demás, que comuniquen el mensaje de la voluntad de Dios al pueblo. Así que lo que en Números es un deseo, el Señor lo promete y es una profecía en Joel. Y por eso el título del sermón pasado era: Dios cumple sus promesas. Dios cumplió esa promesa. Y eso es lo que Pedro está diciendo como respuesta a la pregunta: ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, gente hablando en nuestro idioma? ¿Qué es esa señal que tienen sobre sí? Ese es el cumplimiento, dice Pedro, de la profecía de Joel. En los postreros días, es decir, en los tiempos que vivimos nosotros. Los postreros días comenzaron desde que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Ascendió a los cielos después de haber resucitado. Nosotros vivimos en ese tiempo de los últimos días. Y Pedro dice: eso fue lo que Dios había predicho que sucedería. Que iba a venir el Espíritu sobre todos. Miren qué interesante, no sobre algunos oficiales, como el rey, el sacerdote y el profeta, a quienes Dios le dotaba de su Espíritu Santo para hacer el ministerio. Ahora el texto nos dice que el Espíritu iba a venir sobre todos. Miren aquí como dice: sobre toda carne.
hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. El Espíritu vendría sobre todos los creyentes en Cristo Jesús. Por supuesto que toda carne aquí debe interpretarse en ese contexto también, porque si hubiera sido todo el ser viviente en la tierra, no se hubieran asombrado los otros que estaban mirando lo que pasó, porque ellos también habrían tenido esa influencia del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Me están siguiendo? O sea, ellos no fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, de manera que el toda ahí se refiere a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia. Esa es la toda carne. Y la iglesia está compuesto no solo de jóvenes, sino también de viejos o mayores, o de gente que tiene juventud acumulada, para que haya gente que no se ofenda por eso. Y está compuesta de siervos, está compuesta de gente que es amo, que es empleador, que es jefe, sobre hijos, sobre hijas. Todos en la iglesia ahora tienen el privilegio de ser profetas del Señor. Profetas en el sentido correcto de esta palabra. La palabra profeta significa un proclamador del mensaje de Dios. Porque mayormente la gente confunde la función profética con el aspecto más, digamos, del porcentaje más bajo de lo que hacía un profeta, que es predecir el futuro. El profeta mayormente no hacía eso. Hay profetas que no dijeron nada del futuro y fueron profetas. Pero la profecía real es tomar las escrituras y traer al pueblo el mensaje de Dios. Y claro, como toda la escritura no estaba completa en ese tiempo, era necesario el uso de visiones, de sueños, ese tipo de manera en que Dios se revelaba a algunas personas particulares llamados profetas y le traía el mensaje al pueblo. Ahora Dios ha completado su revelación en este libro que se llama la Biblia, y ya no necesitamos ese tipo de revelación de sueños, de visiones y ese tipo de cosas. La profecía que tenemos aquí es la que Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual estamos bien en estar atentos, porque ella alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Jesucristo es el cumplimiento de todas las escrituras, y Él es la revelación plena también de las escrituras. Mire que dice Hebreos capítulo 1 y versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hermano, yo sé que algunos van a decir que voy un poquito acelerado y quiero que me entiendan, es mucho lo que vamos a tener que abarcar hoy, entonces por eso voy un poquito rápido. Lo siento por mi hermano Kerry, que tiene que traducir allá. Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas maneras, una de esas visiones, sueños, ¿verdad? Revelaciones así. De muchas maneras, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien asimismo hizo el universo. Él también es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Estoy leyendo el verso 3, que no lo mencioné, pero sí es necesario leerlo. Y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de haber llevado la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cumplimiento de las profecías es Cristo. Y la culminación de la revelación de Dios es Cristo. Por eso el Nuevo Testamento habla tanto de Cristo y revela de manera muy clara por la obra del Espíritu Santo que iluminó a los apóstoles todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Él. Y si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 5, Jesús tiene una conversación interesante con los líderes religiosos de su época, judíos, que decían: tu testimonio no es verdadero porque tú hablas de ti mismo. Porque para que un testimonio sea verdadero tiene que estar atestiguado por otras personas. Y Jesús le dice: yo le voy a decir quién da testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí. Ustedes escucharon su voz cuando dijo: este es mi Hijo amado. Las obras dan testimonio de mí.
Si ustedes no me creen a mí, crean por lo menos las obras. Juan el Bautista dio testimonio de mí. Ustedes estaban siguiendo a Juan y se impresionaron con él y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el que había de venir? Y Juan dijo, no, viene después de mí. Juan dio testimonio de Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya tiene 4 testigos Jesús y le cita a un testigo más, las Escrituras. Les dice, escudriñan ustedes las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien, las Escrituras testifican de Jesús. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es el propósito que cumple el Espíritu Santo? Dar entendimiento de que lo que habla el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Por eso mire cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 21. Observe cómo dice. Y quiero que aquí, como Pedro dice varias veces en el pasaje, presten oídos a mis palabras, estén bien atentos. Hechos 2:21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿cuál es el nombre que se debe invocar para la salvación? No olviden, yo estoy seguro que usted está pensando con la mente de alguien del Nuevo Testamento, pero yo quiero que usted piense que se está citando a Joel. Joel está hablando del Señor, de Jehová, de Yahvé. ¿Se oye? Joel está diciendo, el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. O Adonai tal vez sería la traducción más precisa. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Esto nos lleva, mis hermanos, esta pregunta de cuál es el nombre que se debe invocar para salvación nos lleva al segundo punto de este mensaje. Y el segundo es que el Espíritu Santo cumple el propósito de glorificar a Cristo. Mire el versículo 22 ahora. Termina el 21 diciendo, el que en nombre invoque del Señor será salvo. 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno. ¿Cuál es el nombre que se debe invocar? Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¡Wow! Queridos hermanos, el Espíritu Santo está aquí tomando a Pedro, está guiando a Pedro para que él predique un mensaje cristocéntrico. El Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo, dice Jesús en Juan capítulo 15, que Él me iba a glorificar a mí porque tomará de los míos y se los hará saber. Esa es la función del Espíritu Santo. Pedro conecta al Señor del Antiguo Testamento con el Jesús de Nazaret que ellos conocieron. Oiga qué cosa tan tremenda. Note cómo Pedro ahora está uniendo los hilos de la historia de la redención y mirando a Cristo como el eje central que da sentido a todo en las Escrituras. Y también de quién las Escrituras testifican. Esto fue lo que Jesús les enseñó a los discípulos. ¿Se acuerdan en Lucas 14? Jesús resucita, se aparece a 2 que van camino a Emaús, que no lo reconocen, y Él les pregunta, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Bueno, estamos hablando de Jesús de Nazaret, que le crucificaron. Él hizo cosas tremendas entre nosotros. Esperábamos que Él iba a ser nuestro libertador, pero le mataron. Y ahora resulta que las mujeres andan diciendo que Él ya resucitó. Y yo me imagino, Jesús no le dijo eso, pero ¿por qué ustedes están tristes? Porque si ya resucitó. Pero Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que fuera resucitado y entrar en su gloria.
Y dice que comenzando por Moisés, es decir, por el Génesis, y siguiendo por todas las escrituras hasta Malaquías, le mostró todo lo que de él decían. ¿Y saben qué hizo Jesús durante sus 40 días y luego de resucitar, antes de ascender a su trono de gloria? Enseñarles todo lo que las escrituras decían acerca de él. Me voy a adelantar un poquito aquí porque no quiero que después se me vaya a pasar. A pesar de que está escrito, pero tendré que volarlo. Pero la Biblia hebrea, o como nosotros conocemos el Antiguo Testamento, se conoce como el Tanaj. Es el término, Tanaj. Y el Tanaj está dividido en 3 partes. La Torá, que es la ley, ¿verdad? El Neviín, que son los profetas, y Ketubín, los escritos, donde están los salmos y escritos sapienciales, inclusive algunos otros profetas. Esa es la división de los 3. Yo quiero que ustedes vean en el sermón de Pedro que están incluidas las 3 partes del Antiguo Testamento, diciéndonos, toda la Tanaj habla de Jesucristo. Tanto la ley, como lo vimos en Números, estoy haciendo ¿cuál es la palabra? Una interpretación, no, pero estoy aludiendo a ese pasaje, incluyéndolo aquí como parte, porque Pedro cita a Joel, que es un profeta, y cita 2 de los salmos, que son los escritos, que son los Ketubín. Entonces, él está mostrando cómo todas las escrituras apuntan a Jesucristo. Espero que ese punto haya quedado claro. Pero Pedro ahora se pone en pie y dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, que le había enseñado a él a leer la Biblia de esta manera. Los versículos 22 y 23, observen lo que dice de Lucas, de Hechos capítulo 2, que Jesús hizo milagros, prodigios y señales. Pero dice el versículo 23, fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz, y luego habla acerca de su muerte, su resurrección. Lo que quiero que ustedes observen es lo siguiente. Las señales, los prodigios y los milagros no llevan a nadie a la salvación. Nadie se salva por creer en milagros o por ver milagros. Esta gente vieron un milagro y estaban confundidos. Fue necesaria la exposición de las escrituras para poder llegar a un convencimiento claro de quién es Jesucristo. Ciertamente los milagros que Jesús hacía apuntaban a que Él era un ser especial, que Él es el Salvador, pero la señal no es el fin en sí mismo. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que pensaba el rico de la parábola del rico y Lázaro, cuando le dijo a Abraham: Padre Abraham, mira, envía a Lázaro por lo menos para que hable con mis hermanos y ellos se arrepientan, porque para que no vengan aquí al infierno. Y el Padre Abraham le dice: mira, tienen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, tienen las escrituras, que escuchen la escritura. Porque si no creen a Moisés y a los profetas, si no escuchan al Antiguo Testamento, tampoco se van a persuadir aunque alguien se levante de los muertos. Usted ve que las señales y los milagros no están ahí para llevar a nadie a la salvación. Sí apuntan quién es el Salvador, pero ellos no salvan. Eso es como usted lo ilustró, me gustó mucho como lo ilustró el pastor Marrero. Usted sale en esa calle que se llama Federico Basilis y desciende allá abajo a La Vega y dice ahí Santo Domingo 190 y algo, no, 90 y pico de kilómetros, no sé cuánto. O Santiago, 23 kilómetros. Y usted se para ahí en la señal y dice: ya llegué a Santo Domingo, o ya llegué a Santiago. Usted no hace eso. Pero la señal está indicando dónde hay que estar la cosa. Los milagros que Jesús hacía indicaban quién es el Salvador, simple y llanamente. Y Pedro entonces expone las escrituras para mostrar quién es el verdadero Salvador. Fíjese ahora el versículo 23 y 24, como en un solo versículo el apóstol Pedro, sin ningún tipo de prejuicio, une la soberanía absoluta de Dios con la responsabilidad humana. Mire el verso 23 nuevamente. Fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Eso es soberanía divina.
Eso es que Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra y no hay quien detenga su mano. Pero también Pedro dice, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. A ver, Pedro, ponte de acuerdo. ¿Jesús murió porque Dios lo tenía planeado para que muriera o porque los judíos lo entregaron y lo mataron? Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. No podemos decir, bueno, yo no soy responsable de la muerte de Jesús porque ya Dios tenía eso predeterminado que sucediera. No. La Biblia nunca habla en esos términos y usted tampoco debería hacerlo. La Biblia dice que nosotros somos responsables por la muerte de Jesús. Y ese nosotros, aunque le fue dicho al público de Pedro en su tiempo, debe incluirlo a usted y a mí también. ¿Saben por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Y como todos somos pecadores, todos somos responsables de la muerte de Jesús. O sea que usted y yo fuimos culpables de que Jesús muriera. No podemos apuntar a Pilato, no podemos apuntar al pueblo de Israel ni a los soldados romanos. Tenemos que apuntarnos a nosotros mismos. Jesús murió, ¿sabe por qué? Por mis pecados. Jesús murió por mí. Decir que Jesús murió por el mundo o que murió por nosotros, eso es religión. Decir que Jesús murió por mí, eso es salvación. Es entender quién fue responsable de esa muerte. Y es lo que Pedro hace. Pedro se para de frente delante de gente que hacía unos días atrás habían crucificado a su maestro, a su Señor. Y seguramente estaban allí algunos de los que estaban presentes cuando él dijo, yo no conozco a ese hombre. Y ahora dice, ustedes lo mataron. ¿Sabe lo que ponerse de frente a una gente y acusar? Usted es culpable de esa muerte. ¡Qué valor, mis hermanos! Eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo en la vida de un ser humano que ha creído en Jesucristo. Sigo leyendo porque Pedro ahora en el verso 24 dice, Dios lo resucitó. ¿Quiénes fueron responsables de la muerte? El pueblo y nosotros también. Claro, con el determinado conocimiento del Señor. Pero Dios lo resucitó. Esos no fueron los hombres, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y nuevamente dice un comentarista algo interesante acerca de esta palabra agonía, que es la que se usa para los dolores de parto. Así como una mujer no puede parar a ese muchachito cuando va para afuera, así mismo Pedro está diciendo, la tumba no podía, era como esa mujer embarazada, no podía parar a Jesucristo, iba a resucitar, era para afuera que iba. Por el poder de Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos. Versículo 25, porque David dice de él, y aquí viene a citar el Salmo 16. Mira cómo Pedro citando las Escrituras. Sí, hubieron milagros y señales, pero ellos no dan claridad. La claridad está en las Escrituras. David dice, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿De quién dice el salmista eso? No sé si ustedes recuerdan, un poquito más adelante, está un etíope eunuco leyendo las Escrituras en el profeta Isaías. Y entonces le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Dime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Aquí esta es la pregunta. David dice cosas que parecen de él, pero como que no parecen que se apliquen a él. Fíjese el versículo 29. Hermanos, Pedro aclara eso por si alguno tenía la duda. Esa es la obra del Espíritu Santo iluminando y proveyendo una predicación cristocéntrica que glorifica evidentemente a Cristo.
Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está aquí entre nosotros hasta hoy. Miren, pueden buscarlo, ahí está. Si es de David que ustedes piensan que hablaba el Salmo. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Interpretación: a este Jesús resucitó Dios. Es de Jesús que habla el Salmo 16, del Jesús de Nazaret que ellos crucificaron y que nosotros somos responsables de su muerte. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos, todos nosotros, refiriéndose a Él, los 11 apóstoles y los 120. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La pregunta de ellos: ¿qué es esto que estamos viendo y oyendo? Miren la explicación aquí. Es una profecía acerca de Jesucristo. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señores, qué expertise y maestría tenía el apóstol Pedro para explicar la palabra de Dios. No se la podemos atribuir a él, se la tenemos que atribuir al Espíritu Santo, porque Pedro no preparó ese sermón, no estaba pensando en nada de eso. Fue la necesidad del momento y el Espíritu lo empodera para él predicar esta palabra del Señor tan fielmente. Y quiero decir algo, mis hermanos, miren. Nunca los apóstoles de Jesús interpretaron un texto fuera de su contexto. Siempre lo interpretaron en su contexto y siempre lo interpretaron bien. O sea que lo que ellos concluyeron que significaba, ese es el significado. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Es decir, el mismo Espíritu que guió al profeta a decir algo es el mismo Espíritu que guió al apóstol a escribir y a citarlo. Como diciendo, eso es lo que yo quería que ustedes entendieran que dice el texto. ¿Me van siguiendo? Así que el apóstol Pedro aquí dice que David hablaba de la entronización de Jesucristo. Mire bien cómo dice el texto. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor, ¿quién? Yahvé. A mi Señor, ¿quién? Al Señor de David. O sea que David, hay más de un Señor. Miren aquí cómo está implicada la Trinidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo. Dice: siéntate a mi diestra. ¿A quién le dijo Dios siéntate a mi diestra? Sino a Jesús, el Cristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro está diciendo que este es el cumplimiento de esa promesa que el Padre le hizo a Jesús: cuando fuera entronizado voy a derramar mi espíritu sobre tus seguidores, sobre nosotros, dice Pedro. Versículo 36, y ya una conclusión bien contundente. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es el Señor de David? Jesús. El Jesús carpintero ese, hijo de María, entrenado por José en la carpintería. Ese es el Señor y Cristo. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios, sentado a la diestra del Padre, quien envió su Espíritu Santo a los creyentes. Él es Señor y Cristo. En otras palabras, Él es el ungido, mis hermanos. Aquel capacitado plenamente por Dios, el Espíritu Santo, para ser el profeta verdadero, el sumo sacerdote verdadero y el rey verdadero. Ese que ustedes estaban esperando es Jesús. ¿Para dónde que están mirando? Para otro lado. Pero él está tratando de abrir los ojos y le dice: atiendan las palabras para que no pierdan ningún detalle. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ilumina, nos da a entender las Escrituras. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, fue enviado para eso, cumple su propósito
Y en tercer lugar, el Espíritu Santo provoca convicción de pecado. Y eso lo veremos más brevemente en los versículos 37 al 40. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Espérate, esta no es la gente que agarró a Jesús y lo crucificó. Y esta no es la gente que está diciendo, algunos de ellos, no todos, están borrachos. ¿Y qué pasó ahora? El texto dice que se compungieron de corazón. Se conmovieron de corazón, una palabra que en el original significa ser traspasados hasta el corazón, como con una lanza. O sea, eso les pegó durísimo. Como dicen los argentinos, me mató. Eso lo mató. Cuando Pedro les dice, Dios a ese Jesús que ustedes rechazaron, lo hizo Señor y Cristo. Entonces este mensaje predicado bajo el poder del Espíritu Santo también operó en los que oían para convencerlos de su necesidad de un Salvador. ¿Qué haremos? Ya no es qué es esto, no, ya sabemos qué es esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, responde, versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Oiga eso, hermano. Oiga eso, amigo que me escucha. Los mismos que mataron al Señor Jesucristo, que lo negaron, que lo rechazaron, que se burlaron de Él, es a los mismos a que el Señor le está ofreciendo su salvación. ¡Cuánta misericordia la de Dios! El Espíritu Santo les está convenciendo para que ellos puedan ser salvos de la ira venidera. Porque el Señor es amplio en perdonar. Porque el Señor se deleita en salvar. Y hoy, esta mañana, el Señor le está diciendo a usted que está aquí esta mañana: si usted está pensando en que usted va a ser salvo por sus propios medios, no había gente más religiosa que esta. Usted no le va a ganar, así que no siga forzando el mingo. Yo siempre utilizo palabras medias dominicanas. No siga tratando de forzar la situación, porque no llegará al cielo por sus propias obras. Usted necesita arrepentirse, que significa cambiar su manera de pensar. Cambiar la dirección, el rumbo de su vida, entendiendo que usted es un pecador que ha ofendido a Dios toda su vida. Toda su vida. La Biblia dice que nosotros todos somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Hemos vivido ofendiendo a Dios toda nuestra vida. Pero sabe una cosa, Dios, que es misericordioso, envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por sus pecados y los míos. ¿Qué le corresponde a usted? Arrepentirse de sus pecados, dejar de creer que usted va a ir al cielo por lo bueno que usted es, porque usted va a la iglesia, porque usted ofrende, porque usted ore, por lo que sea que usted piensa que es bueno que hace. Solo confiando en Jesucristo. El apóstol Pedro dice: arrepiéndese, deje de pensar de que usted es bueno, deje de pensar que Jesucristo no es suficiente para salvar, Él es suficiente para salvar, y empiece a confesar sus pecados delante de Él, porque Él le va a salvar y dar vida eterna. Es para ustedes y para sus hijos, dice el apóstol Pedro, y para cuantos están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Usted ve nuevamente aquí. ¿Quién tiene que arrepentirse y bautizarse? Es el ser humano, es el que oye el mensaje. Pero ¿quién es que hace el llamado? Es Dios. Hermano, esto es un asunto tremendo, el misterio inexplicable de la salvación, la soberanía divina y la responsabilidad humana. El hombre es responsable de responder al llamado de Dios. Dios está llamando. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted? Porque como veremos la semana próxima, bueno, yo no estaré la próxima, pero la de arriba, que seguimos aquí, esta gente respondió creyendo. ¿Y usted qué va a hacer?
tenemos dos desafíos en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, a ser instrumentos guiados por el Espíritu Santo. No nos embriaguemos con vino, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué nos estamos llenando, mis hermanos? Que nos está controlando. ¿Sabe? Que aquello que usted admira, que usted le dedica mucho tiempo, en lo que usted se deleita, se va convirtiendo en eso usted también. Y de eso usted empieza a hablar. Si a usted le gusta mucho el deporte, de eso empieza a hablar mucho. Si le gusta la comida, de eso empieza a hablar mucho. Si le gusta Jesucristo, de eso empezará a hablar mucho. Si le gusta la Biblia, de eso empezará a hablar mucho. Se va a llenar de las Escrituras y va a ser controlado por las Escrituras. Eso es la llenura del Espíritu Santo, ser controlado por la palabra de Dios. Tenemos ese desafío porque el Espíritu Santo está en cada creyente. Si usted es un verdadero hijo de Dios, el Espíritu está en usted para darle entendimiento a las Escrituras. No le tenga miedo a leer números. Lea números, lea crónicas, lea el Antiguo Testamento, lea Ezequiel con todas las complejidades de esas profecías, porque el Espíritu Santo le va a dar entendimiento para ver a Jesucristo allí y para glorificar al Hijo, pero también para llamar a los pecadores al arrepentimiento. El siguiente desafío es para usted que no tiene a Cristo y que se la está jugando con candela. Usted ha venido muchas veces aquí, muchos de ustedes yo los reconozco. Y yo le tengo que decir de frente, usted está jugando con fuego. Usted no sabe cuándo se va de aquí. Yo tampoco lo sé. Y qué bueno que no lo sé. Pero algo es seguro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted no tiene más chance después de ahora. Usted no sabe cuándo se va. Usted no sabe cuándo Cristo regrese. Lo que espera es el juicio. Y como dice Joel, lo que viene es terrible para el que está sin Cristo. Y esa es su oportunidad hoy de usted entregarle su vida a Jesús. De usted arrepentirse de sus pecados y venir a Él confesando que solo Jesucristo es el Señor y el Salvador. Miren, hoy estamos celebrando esta mesa de la comunión, en la que recordamos que con el pan Jesucristo entregó su cuerpo, fue molido por nuestros pecados. Y que hemos participado de su vida. Cuando tomamos de la sangre, Él derramó su sangre, nos ha dado vida eterna en Él. ¿Quiere usted tener vida eterna? Venga a Cristo. Y queridos hermanos, pongámonos bajo la sombrilla del jefe para ser usados por Él. Pongámonos a su palabra en oración, en dependencia obediente, y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y un poderoso mover sea evidente en toda Jarabacoa y el país y el mundo, porque Cristo está pronto a venir y Él quiere salvar a todos. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, por su ministerio de iluminación, de glorificación del Hijo y también de convencimiento de pecados. Ruego, Señor, y descanso en esa obra del Espíritu Santo en esta mañana, para hacer la obra que nuestros corazones necesitan. Y permítenos también, por tu Espíritu Santo, enfocarnos en tu Hijo Jesús y en su obra al hacer uso de estos símbolos, que lo hacemos en su memoria, para su gloria y para nuestra edificación y santificación. En el nombre de Jesús. Amén.